Ezequiel Triñaki ha venido a visitarnos a las oficinas de Grupo Dara, él es periodista y vamos a hacerle una pequeña entrevista para las redes sociales. Así que Ezequiel, cuéntanos un poco cómo comenzaste dentro de este mundo, en el mundo de la comunicación. ¿Tenías un especial interés desde pequeño? Sí, la verdad es que siempre me han atraído los medios en general y la radio en particular. Empecé hace muchísimo tiempo. Pude empezar en el año 86, 85, que ya ha llovido. Empecé en Radio 80. En Radio 80 por aquel entonces pertenecía al grupo de Antena 3. Sí. Después nace la televisión. Nace la televisión de Antena 3 Televisión, una de las primeras televisiones privadas. De hecho fue la primera televisión privada que emitió 24 horas. Y ahí cogí la dirección comercial. Pasé un tiempo, luego después montamos una agencia de publicidad y ahora desde hace 4 o 5 años estamos haciendo radio, que realmente nos gusta y nos fascina. Y tal y como dices, ahora mismo estás en radio, estás en Horas de Radio, dentro de Libertad FM, que además eres el director. ¿Cómo surgió la idea? Como el director no podía hackearme, como que hubiera querido ser otra cosa, pero no me han dejado, tío, ser director. ¿Cómo surgió la idea de Horas de Radio? La idea surge porque realmente siempre nos había apetecido hacer radio. No pudimos hacer radio porque nos obligaban a hacer otras cosas, no teníamos tiempo para hacer otras cosas y en cuanto encontramos un hueco, empezamos a hacer radio. Empezamos con un programa que se llamaba El Agujerito del Cielo, que era un programa fundamentalmente de historia de Madrid, historia de España, luego fue ampliando y estamos hablando de cosas curiosas de todo el mundo. Y a raíz de ahí nos propusieron hacer un magazine, que es lo que estamos haciendo ahora, que es el magazine de por las mañanas. Y lo que estamos haciendo todos los días de 11 a 1, esta hora de radio. Un programa que, como ya has visto y has oído, es un programa que cabe de todo, cabe prácticamente de todo. Intentamos ser amables y pasarlo bien. ¿Qué es lo que quieres transmitir como comunicador dentro del programa o qué imagen quieres ofrecer para los radioyentes? Mira, sobre todo que lo pasen bien, sobre todo que se entretengan. Y además que vean sinceridad en nuestra radio, que realmente lo que comentemos sea algo que nosotros realmente sentimos, nosotros realmente queremos contarlo. Probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero no vamos a estar de acuerdo no porque estemos manipulados, no porque queramos manipular el hecho, sino simplemente porque no estamos de acuerdo. Queremos ser sinceros y contar las cosas tal y como nosotros la vemos. Nos gustaría ahora poder preguntarte algo más sobre tu carrera, la de periodismo. ¿Admiras a algún periodista en particular? Cuéntanos a quién. ¿A qué periodista miro? ¿En la radio? ¿En la radio o en general? Hombre, tuve el gran placer de trabajar con el recientemente fallecido Manuel Martín Ferrán, una persona a la que admiraba muchísimo, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. En la radio en España ha habido grandes monstruos, desde Iñaki Gabilondo hasta Luis del Olmo. Ahora en la actualidad podemos disfrutar todos los días a Carlos Herrera. Hay mucha gente, Melchor Miralles, ha habido mucha gente, hay tanta gente realmente admirable, hay mucha gente. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar como comunicador dentro de tu trayectoria? La decisión más difícil que he tenido que tomar como comunicador, creo que es tan poco el tiempo que tienes para tomar la decisión, que en muchas ocasiones la tomas y ya está, no te cuesta demasiado trabajo, simplemente la tomas. Además siempre tienes gente alrededor en la que te apoyas, en la que de alguna forma opinan y te cuentan las cosas. Nunca es una decisión tuya directamente, suele ser parte del equipo. No ha habido nunca un momento excesivamente duro. ¿Podrías contarnos, por favor, algún proyecto de futuro que tengas en mente? Pues mira, proyectos. El proyecto que tenemos es de momento seguir con el programa, conseguir que el programa se conozca más de lo que se conoce. Utilizar redes sociales que nosotros tenemos sin utilizar, lo tenemos bastante poco, y sobre todo poco a poco ir ampliando y sobre todo que el programa esté vivo, o sea que el programa que hemos escuchado hoy no sea para nada igual que el programa que vamos a escuchar el mes que viene, que el programa se vaya adaptando y que el programa esté fundamentalmente vivo. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista para Grupo Dara y gracias por habernos visitado y estar aquí con nosotros. Ha sido un placer que me hayáis invitado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Amigos, os vemos dentro de nuestra página web en dara.es o en las redes sociales. Gracias por verlo.